And you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved. Love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Do you want to come on? Scooch on over closer, dear. En unos minutos daremos inicio a la tercera videoconferencia de nuestro primer módulo de videoconferencia CP, actualización en enfermedades crónico-degenerativas. Ahora con el segundo segmento, con lo que es diabetes mellitus. I've been spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I've been saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need to complicate, 'cause our time is short. This is our fate. I'm yours. So this is our fate. I'm yours. Buenas tardes, querida familia Felsocem y CP. Reciban un cordial saludo desde la ciudad de Puno, Perú. Por este medio quisiera primeramente agradecer su asistencia al primer módulo de videoconferencias, denominado Actualización en enfermedades crónico-degenerativas. Con esta nuestra tercera ponencia, con el título de Modelo de atención para el manejo de la diabetes, revisión del ADA 2020, que se llevó a cabo exitosamente el día 4 de enero del presente año a las 15 horas Perú. Tuvimos el placer de contar con la presencia de la doctora Diana Neira como expositora. La doctora es médico especialista en endocrinología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, médico de la Universidad Nacional de San Agustín,
médico asistente del Hospital Base 3 y catedrática de la Universidad Nacional del Altiplano. A mi persona, la universitaria Ángela Calizaya Pineda, directora del Comité Permanente de Educación Médica, en conjunto con todo el equipo de trabajo, nos enorgullece haber realizado esta actividad. Durante la videoconferencia se irá emitiendo el link para que ustedes puedan pasar la respectiva asistencia. Iniciamos con la ponencia de la doctora. Agradecer a la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina y al Comité Permanente de Educación Médica por la invitación que me han hecho. Mi nombre es Diana Neira Rojas, yo soy médico endocrinóloga del Hospital Base 3 Puno, aquí en Perú. Yo hice mi residencia, mi especialidad en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la carrera de medicina en la Universidad Nacional de San Agustín. Bueno, primero eso, y quería compartir algunos conceptos y cosas nuevas sobre la guía de la ADA de este año. Sé que esta charla es para estudiantes de medicina de toda Latinoamérica, así que vamos a tratar de hacer las cosas un poquito más concisas y más claras. Empezaremos. Muy bien, como les dije, la guía es la que ha salido este año, en el 2020, sobre las cosas básicas que tenemos que hacer con un paciente diabético. Entonces, antes de empezar la exposición, tenemos que revisar cuáles son sus grados de evidencia, ¿no? Lo que nos está dando esta guía. La guía pone como grados de evidencia grado A, B, C y E, siendo el grado E un consenso de expertos, básicamente. Entonces, el mayor grado de evidencia está en el lado A, en el cual hay metaanálisis, ensayos clínicos controlados, bueno, etc. Algunos cambios que nos da la guía en este año. Se han incluido algunas partes en lo que es manejo en grupos específicos, como es el caso de la población inmigrante, debido a que, como sabemos, en Latinoamérica ha habido un gran movimiento de personas, ¿no? Lo cual también se da en otras partes del mundo. Así que hay que tener en consideración el origen de estas personas para ver también sus riesgos como diabéticos. Algunas recomendaciones para mujeres que desean gestar, diabetes de causa pancreática, lo han ampliado un poco más. Se ha agregado una pequeña discusión sobre la relación que hay entre los pacientes que tienen hepatitis C y su presentación de hiperglicemia, su diabetes en algunos casos. Además, se ha agregado información sobre los cigarrillos electrónicos, que como sabemos, recién en el último año se ha visto que se ha asociado con algunas muertes, por lo cual ya este año no recomienda el uso de ningún tipo de cigarrillo electrónico. El monitoreo continuo de glucosa e hipoglicemia, esto tiene que ver mucho con las nuevas tecnologías de control de diabetes. Recordemos que si bien en algunos de nuestros países, como en el caso de Perú, el monitoreo continuo de glucosa, las bombas de insulina, no son de amplio uso, en otros países sí se está usando mucho más. Depende mucho también de la capacidad adquisitiva de los pacientes y también de los gobiernos. Otra vez la enfermedad cardiovascular y el manejo de riesgo, que tiene que ver con el uso de estatinas, y en esta parte, como vamos a ver, estamos muy asociados con lo que es la AJA y la Sociedad de Cardiología. Se ha tomado mucho de las opiniones que han dado ellos, y algunos agentes orales para diabetes, el diabetes mellitus gestacional, que como sabíamos hasta ahora estaban totalmente contraindicados. En la primera parte, como siempre, nos muestran lo que es la clasificación y el diagnóstico. Eso no ha cambiado. Tenemos la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes mellitus gestacional y la diabetes por causas específicas, ¿no? Sabemos que la diabetes tipo 2 es la más frecuente, que está asociada con la pérdida progresiva de la secreción de la célula beta, y el fondo principal es una resistencia a la insulina. Tenemos también la diabetes tipo 1, que es de tipo autoinmune, la diabetes mellitus gestacional, diagnosticada entre el segundo y tercer trimestre de la gestación, y la diabetes por otras causas, como los síndromes monogénicos, los problemas de pancreatitis, inducida por drogas como son los corticoides o los antirretrovirales. Dentro de lo que es la diabetes tipo 1 nos muestra los tres estadios, ¿no? Uno en la cual hay una normoglicemia, en la cual ya existe la autoinmunidad,
pero se considera presintomática. Estadio 2, en donde ya hay una disglicemia, todavía no hay muchos síntomas en el paciente. Y el estadio 3, que ya es cuando el paciente empieza a tener hiperglicemia, ya es sintomático, ya podemos cumplir los criterios diagnósticos de diabetes. Otra parte importante de la guía es el diagnóstico de diabetes. El diagnóstico de diabetes igual tampoco ha cambiado este año. Seguimos utilizando los mismos criterios de guías pasadas. Entonces tenemos la glicemia en ayunas mayor a 126. Recuerden que ayunas significa que el paciente no haya comido las 8 horas previas. La prueba a las 2 horas, la prueba de tolerancia, ¿no? En la cual se da 75 gramos de glucosa anhidra al paciente. Más de 200 se consideraría positiva. La hemoglobina glicosilada, que el valor de corte es de 6.5. Recordemos que este test debe ser hecho en un laboratorio certificado. Y en el caso de pacientes que tienen síntomas clásicos de hiperglicemia, puede ser con una glucosa mayor de 200. Recuerden que si el paciente no tiene una hiperglicemia inequívoca, es decir, el paciente no te viene con polidipsia, poliuria, baja de peso, se van a requerir 2 resultados anormales en la misma muestra o en muestras separadas. Con una sola muestra nosotros no podemos hacer diagnóstico de diabetes. Entonces, si el paciente en consultorio externo te viene con una glucosa en 130, pero el paciente no tiene ningún síntoma, no tienes otra muestra de ese mismo día, hay que volver a hacer un examen para ver si vuelve a cumplir este criterio o cualquiera de los antes mencionados para hacerle el diagnóstico de diabetes. La hemoglobina glicosilada es muy importante tanto para el diagnóstico como para el seguimiento, pero recordemos que siempre debería ser en laboratorios certificados para evitar que no haya ningún tipo de sesgo. Y recuerden siempre que cualquier condición que distorsione las células sanguíneas podría también cambiar la hemoglobina glicosilada, como es la anemia falciforme, el embarazo, la deficiencia de 6-glucosafosfato, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pacientes que están en hemodiálisis, pacientes que usan eritropoyetina o cualquiera de estas alteraciones. Para ellos el diagnóstico se tiene que hacer con los otros criterios que hemos mencionado. Ahora bien, una especial mención a los pacientes como los de aquí, los de Perú en Puno, que viven en altura. También se ha visto que la hemoglobina glicosilada no es del todo certera en estas condiciones. Nosotros vivimos aquí en Puno a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, así que también cambia un poco las condiciones de esta hemoglobina glicosilada. En cuanto al tamizaje, al screening, tanto de la diabetes como otros tipos de alteraciones como la prediabetes, se mantienen los mismos criterios que se han usado, considerando siempre algunos factores de riesgo que tenemos en esta tabla. Entonces se deben practicar estos tests que hemos mencionado en cualquier edad cuando existe sobrepeso u obesidad y algunos de los factores que tenemos acá, como un familiar de primer grado con diabetes, como algún tipo de raza o etnia de alto riesgo, como somos los latinos, los asiáticos americanos también. Historia de enfermedad cardiovascular, pacientes que tengan hipertensión, pacientes con HDL menos de 35 o triglicéridos más de 250, mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Este antecedente es muy importante. De repente los pacientes no lo han sabido muy bien, pero ya han tenido problemas para embarazarse. Entonces hay que también ver este tipo de antecedentes cuando hacemos la anamnesis al paciente. Pacientes con inactividad física y otras condiciones que podamos asociar con resistencia a la insulina. Pacientes que tienen obesidad severa o que en el momento que le hacemos el examen físico pues tienen acanthosis nigricans, que es un signo clásico de resistencia a la insulina. De igual forma, los pacientes que tienen prediabetes deberían acudir a controles por lo menos anualmente. Las pacientes que han tenido diabetes mellitus gestacional por lo menos deberían ir a hacerse este tamizaje cada 3 años. Si tenemos un paciente que no tiene ningún factor de riesgo, se debería empezar el tamizaje a partir de los 45 años.
Si este tamizaje sale normal, se debería volver a hacer un screening por lo menos a un intervalo de cada 3 años, dependiendo también de los factores de riesgo, ¿no? Si el paciente ya tiene muchos factores de riesgo, podríamos hacerlo más frecuentemente. Aquí algo muy importante. El cribado para diabetes mellitus tipo 2 y prediabetes debería realizarse en mujeres que planeen embarazarse también, sobre todo si tienen sobrepeso u obesidad, ¿no? O algún otro factor de riesgo. Esto es algo que se ha añadido, como les había mencionado en la primera diapositiva. Nuevamente, si el test es normal, repetir cada 3 años. ¿Qué hay de la población pediátrica? Que como van a ver ustedes, cada vez hay más obesidad y sobrepeso en los niños. Y seguro que también cuando han hecho sus rotaciones de pediatría o han visto pacientes en hospitales o en consultorio, se habrán dado cuenta que muchos de ellos también ya están presentando acantosis nigricans, como podemos ver en la figura. Entonces, en el caso de la población pediátrica, lo que nos menciona la ADA es que estos test, estos screening deberían realizarse en niños con sobrepeso u obesidad y una vez más si tienen estos factores de riesgo, ¿no? Historia de diabetes mellitus gestacional en la mamá, familiares de primer o segundo grado con diabetes mellitus tipo 2, nuevamente algunas etnias o razas con mayor predisposición a la hiperglicemia y algunos signos de resistencia a la insulina. Una vez más, la acantosis nigricans, la hipertensión, la dislipidemia, el síndrome de ovario poliquístico o haber nacido pequeño para la edad gestacional. Como habíamos visto, uno de los grupos que aumenta bastante su riesgo de ser diabético en el futuro próximo, pues son los pacientes con prediabetes. Los criterios para definir prediabetes son en ayunas una glicemia de 100 a 125 o en el test de tolerancia oral a la glucosa, una glucosa entre 140 y 199 y la hemoglobina glicosilada que puede estar entre 5.7 a 6.4. Cualquiera de estos criterios ya nos define un paciente con prediabetes. Recuerden que es importante identificar este tipo de pacientes porque si nosotros prevenimos y empezamos tratamiento de esa parte, podríamos evitar bastantes complicaciones a futuro. Entonces, los pacientes con prediabetes deben ser reevaluados cada año. Sobre todo, ya habíamos dicho, pacientes que han tenido diabetes mellitus gestacional deberían hacerlo por lo menos cada 3 años. Por último, quería mencionar en esta parte que es lo de la clasificación, el diagnóstico, no nos olvidemos de algunas diabetes de tipo monogénico que a veces se nos escapan, ¿no? Son raras, sí, pero si nosotros podemos identificar a los pacientes con estas características, su pronóstico es mucho mejor, porque muchos de ellos utilizan como tratamiento las sulfonilurias y van muy bien con este tipo de medicamentos. La diabetes mellitus gestacional, como habíamos mencionado, es una alteración que se da principalmente en el segundo y tercer trimestre de la gestación. Se recomienda practicar algún test para detectar la diabetes mellitus en toda embarazada que acude a su primera consulta, la primera visita, de los test que ya hemos mencionado, porque a veces podríamos encontrar diabetes preexistentes en el primer trimestre, ¿no? Que la paciente no se haya dado cuenta y recién estemos identificando este caso. En el caso de que en la primera visita de la gestante no identifiquemos ningún tipo de trastorno, pues se le hará un test entre las 24 a 28 semanas. Ahora, siempre ha habido cierta discrepancia entre usar los test de un paso o usar los test de 2 pasos. Depende también mucho de la realidad de cada país. Aquí en el Perú usamos más lo que es los diagnósticos de un solo paso mediante un test de tolerancia con 75 gramos de glucosa. En el caso del criterio de 2 pasos se utiliza un test de tolerancia con 50 gramos y después se hace uno con 100 gramos. Estos son los puntos de corte. Para el diagnóstico de un solo paso los puntos son 92, 180 o 153. Y en el caso de los 2 pasos tenemos acá los niveles, ¿no?
El detalle es que con la estrategia de un solo paso aumentamos la cantidad de pacientes con diabetes mellitus gestacional encontrado. Y a la larga, en realidad, yo creo que eso se ve más bien como una ventaja, ¿no? Porque muchos pacientes con diabetes mellitus gestacional solamente requieren cambios de hábitos, es decir, principalmente de dieta, y con eso controlan adecuadamente. Y más bien tendríamos una paciente en seguimiento constante y a un feto también en seguimiento constante. Recuerden que estos niños, hijos de pacientes con diabetes mellitus gestacional, aumentan también su riesgo de ser diabéticos a futuro. Entonces es importante identificarlos. En cuanto a la prevención de la diabetes tipo 2, ya habíamos dicho que los pacientes con prediabetes tienen que acudir a sus controles anualmente y debemos proponer, al igual que los diabéticos tipo 2, a los pacientes con prediabetes un programa de intervención en estilos de vida, con lo cual debemos lograr principalmente una pérdida de peso. Aproximadamente, siempre se ha hablado en todas las enfermedades crónicas que una pérdida de peso entre 7 a 10% en unos 6 meses es lo más adecuado para evitar complicaciones a largo plazo. Y no nos olvidemos de la actividad física de intensidad moderada, que debería ser por lo menos de 150 minutos cada semana. La terapia con metformina para la prevención de diabetes mellitus tipo 2 es una alternativa en estos casos, en estos pacientes, especialmente aquellos que tengan un IMC más de 35 o con edad inferior a 60 años, o en mujeres que han tenido el antecedente de diabetes gestacional. No nos olvidemos un punto importante con la metformina, que es la asociación con el déficit de vitamina B12. Y tampoco olvidemos que si bien el paciente no es diabético, igual se tiene que hacer un monitoreo de los otros factores de riesgo cardiovascular. Estamos hablando de ver su presión, estamos hablando de ver su colesterol, triglicéridos. Entonces, con respecto a lo que es evaluación médica integral y evaluación de las comorbilidades, es importante recordar que el paciente diabético no solamente es glucosa, sino que tiene otros factores que empeoran su pronóstico. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, todo el plan que veamos para el paciente, debe estar centrado en él mismo, reforzando un lenguaje y una escucha activa, valorando también las preferencias y las creencias del paciente. Si nosotros le damos un régimen dietético, o de repente un régimen de actividad física muy complicado o que no se adapta a su vida, pues no lo van a cumplir. Y recuerden que este tipo de manejo, que es la dieta y el ejercicio, es para siempre, así que tienen que acostumbrarse a lo que vamos a empezar. Evitemos siempre la inercia clínica, la inercia terapéutica, que es importante que ustedes desde su inicio lo eviten, porque en realidad eso es más bien como un vicio que tenemos los médicos, ¿no? Viene el paciente, le volvemos a dar lo mismo. Sabemos que hay algunas alteraciones, pero simplemente, no sé, el cansancio, las pocas ganas de ver cómo vamos a hacer para adaptar al paciente hace que nosotros sigamos con el mismo tratamiento a pesar de haber algunas alteraciones. Este es el esquema que plantea la guía para el manejo del paciente, ¿no? Entonces, recuerden siempre que tenemos que ver un plan a largo plazo, ¿no? Sobre cómo va a ser el tratamiento del paciente y su seguimiento. Los cambios de estilo de vida, si tiene o no comorbilidades, cómo está su peso, si sufre o no de depresión o de repente de ansiedad. Considerar algunas otras cosas específicas, ¿no? Como cuál va a ser su meta de hemoglobina glicosilada, cuánto tiene que bajar de peso, si ha tenido efectos adversos o no con la medicación. Es importante que el paciente sepa todo esto. Hay pacientes diabéticos que no saben cuál es su meta o cuánto él debe considerar que su diabetes está controlado. Entonces, si ellos saben eso, van a poder también ser partícipes de su tratamiento. Recuerden que tenemos que compartir la decisión con el paciente, ¿no? No es que nosotros solamente digamos, ya, tome esto y solo tome eso. Tiene que ser algo conversado, porque algunos pacientes tampoco lo toleran. Algunos pacientes no quieren usar insulina, prefieren usar pastillas, otros no quieren usar pastillas, prefieren usar insulina. Entonces es importante el diálogo con el paciente. Es importante tener nuestro plan, como hemos mencionado. Entonces, dentro de esto está este cuadro para que nosotros veamos qué tenemos que hacer en la visita inicial, en el seguimiento y en las visitas anuales. Es importante ver cómo empezó esta diabetes. No es lo mismo que el paciente haya empezado con glucosas de 300, 400, con disminución de peso, a que le hayamos diagnosticado la diabetes en un screening anual o en el trabajo.
son muy diferentes los pronósticos de ambos pacientes. Revisar si ha tenido un tratamiento previo, si ha habido respuesta al tratamiento, si ha tenido hospitalizaciones o no. La historia familiar de la diabetes es muy importante. Si ustedes observan un poco más a los pacientes diabéticos, muchos de ellos repiten la misma historia de sus familiares de primer grado, desgraciadamente. Si han tenido familiares con complicaciones severas como infartos agudos de miocardio, pie diabético, enfermedad renal crónica en estadio terminal, podría darse esa misma tendencia en el paciente, ¿no? Entonces es importante ver eso. Ver si hay algún factor o desorden autoinmune. Eso es importante para que no se nos escapen los otros tipos de diabetes, ¿no? Los diabetes de tipo 1 que se inician en el adulto, los denominados LADA, o como hemos mencionado, los tipo MODY. Ver si el paciente ya tiene complicaciones microvasculares o macrovasculares, alguna otra enfermedad, cómo está la presión, cómo va la revisión odontológica, si se le ha hecho o no examen de retina. Todo eso tenemos que ver. Igual, algunos factores de estilo de vida. Los patrones de alimentación cambian de acuerdo a cada realidad. Eso lo van a ver también ustedes en cada uno de sus países. Entonces, por ejemplo, acá en el Perú nosotros tenemos una alta carga de carbohidratos en nuestra comida. Y más acá en la sierra se come bastante carbohidrato. Entonces, hay una mala combinación de carbohidratos que representan casi el 70% del plato. Entonces, hay que ver primero cómo ese paciente para ir adaptándolo. Cómo ha ido su peso, si hace actividad física o no, duerme bien o no duerme, de repente por la obesidad está teniendo apnea del sueño, eso es importante. Fuma, cada cuánto toma alcohol o no toma alcohol. Se ha vacunado este año contra influenza, ha tenido vacunación contra hepatitis B. Podría ser tributario de algún uso de tecnología, estamos hablando del paciente tiene algún seguro especial o de repente tienen la suficiente capacidad adquisitiva. Sería también bueno ver eso en nuestros pacientes. Las condiciones psicosociales. El paciente tiene depresión, ansiedad, algún desorden de comida. Recuerden que muchos pacientes comen por ansiedad, básicamente. Si existe el suficiente soporte social, vive con algún familiar o vive solo. Existen muchos pacientes de tercera edad que viven solos, entonces es un poco más difícil el tratamiento, hay que tener mucho cuidado con las hipoglicemias. Si ya hay o no algún deterioro cognitivo, eso también va a cambiar mucho nuestras metas de glicemia. Y si, por ejemplo, en las mujeres, está planeando o no embarazarse o si ya ha tenido suficientes hijos, eso también es importante. Cuando hacemos el examen físico tenemos que ver el peso, la talla, a qué edad empezó el desarrollo puberal, en niños y adolescentes, es que estamos viendo pacientes de esa edad, la presión arterial, el fondo de ojo, como habíamos visto, hay que referirlo de todas maneras al oftalmólogo o al retinólogo de preferencia, ver y hacer la palpación de tiroides, examinar lo que es la piel, hacer un examen de pie. Recuerden que tenemos que ver si hay deformidades, si hay hongos, si hay problemas con las uñas, si de repente hay alguna desviación de alguno de los dedos, entre otros. Importante, que a veces tampoco no lo hacemos, es hacer el examen con monofilamento, ver la percepción o no de vibración y de temperatura. Y en cuanto al laboratorio, pues hemoglobina glicosilada. Recuerden que nos mide el promedio de glicemias de los últimos 3 meses. Además, tenemos que hacer un dosaje de colesterol total, LDL, HDL, triglicéridos, ver cómo está el hígado. Importante hacer una relación albuminuria, creatininuria, que es lo más práctico para ver lo que es daño renal. Por lo menos debería ser una vez al año. Hacer una estimación de la creatinina y de la estimación de la tasa de filtración glomerular también anualmente. Como sabemos, en el caso de los diabéticos se utilizan también calculadoras. Lo que se está recomendando actualmente es utilizar la fórmula de CKD-EPI, que también lo podemos tener en cualquiera de nuestras calculadoras de aplicación en los celulares. En el caso de los pacientes con diabéticos tipo 1, no nos olvidemos de hacer los dosajes de hormonas tiroideas. Si el paciente está usando metformina, dosar de todas maneras la vitamina B12, si es que el paciente está teniendo
síntomas de deficiencia de la misma y algunos otros exámenes específicos si, por ejemplo, nuestro paciente está utilizando inhibidores de la ECA, como es los dosajes de potasio. Entonces, cada vez que tengamos un paciente y tengamos que hacer su plan de tratamiento, no olvidemos calcular su riesgo de diabetes, de complicaciones de diabetes, como es el riesgo cardiovascular a 10 años, que también lo tenemos como una calculadora en la aplicación. Ver si no hay enfermedad renal crónica. ¿Cuánto es su riesgo de hipoglicemia? De acuerdo a su edad, de acuerdo a si tiene problemas renales o no. ¿Cuál va a ser su meta de glicemia? Y el plan de tratamiento terapéutico. En cuanto a las inmunizaciones que todo paciente diabético debería tener, las recomendaciones actuales es la vacunación antigripal anual desde los 6 meses de edad y la de hepatitis B, deberían tenerlo todos los pacientes. Igual sucede con la vacuna antineumocócica conjugada trivalente en niños hasta los 2 años y entre los 2 a 64 años recibirán además la 23 valente. A partir de los 65 años, independientemente si recibieron o no anteriormente vacuna antineumocócica, se deberá aplicar nuevamente la 23 valente. Otro punto es el de facilitar el cambio del comportamiento y del bienestar para mejorar los resultados de la salud. Entonces, no existe una dieta hecha para el paciente diabético, tiene que ser una dieta individualizada para cada paciente de acuerdo a su actividad física, de acuerdo a sus patrones de dieta. Lo que se recomienda, como ya saben ustedes, la actividad física debería hacerse más o menos 150 minutos o más de actividad física de intensidad moderada, repartidas en al menos 3 días por semana, con no más de 2 días consecutivos sin actividad, ¿ya? Y se podría hacer duraciones cortas, mínimo 75 minutos por semana, de intensidad vigorosa o entrenamiento a intervalos. Lo que siempre también hemos sabido es que no está recomendado, se desaconseja por completo que los pacientes fumen y actualmente tampoco se aconsejan los cigarrillos electrónicos. Además, en el paciente diabético debemos evaluar algunos síntomas como la angustia, depresión, ansiedad, trastornos de alimentación, entre otros. Igualmente se recomienda incluir a cuidadores y familiares en esta evaluación, porque a veces sucede que el problema de los pacientes diabéticos son los familiares y eso les causa mucho grado de estrés. En cuanto a las metas glicémicas, igual los pacientes diabéticos deben ser individualizados con respecto a las metas glicémicas. La meta glicémica no va a ser lo mismo en un paciente que acaba de debutar con diabetes mellitus tipo 2 y tiene 40 años, a un paciente que tiene 80 años y que ya se ha infartado 2 veces y que camina poco, solo está en la casa. Entonces, esas metas cambian de acuerdo a varios factores, como vamos a ver. La hemoglobina glicosilada en esta parte es muy importante, pero dentro de las nuevas tecnologías también tenemos el monitoreo continuo de glucosa, que nos da un mapa completo de cómo ha estado la glucosa del paciente durante todo el día, indicándonos si ha hecho hipoglicemias o no, cuánto tiempo está en la meta, cuánto tiempo también ha estado por arriba de la meta. Nos ayudaría bastante si lo podríamos usar. La determinación de hemoglobina glicosilada se debe realizar al menos 2 veces al año en pacientes que tengan un buen control glicémico o cada 3 meses en aquellos que le hemos hecho un cambio de tratamiento o no cumplen objetivos. ¿Cuál es la meta según la ADA? Entonces, es una hemoglobina glicosilada de menos de 7 o menos de 6.5 en algunas circunstancias. Hablábamos de pacientes de diabetes de reciente diagnóstico, jóvenes, que no van a tener tanto riesgo de hipoglicemia. Entonces, en este cuadro vemos que las metas deben ser individualizadas, ¿no? De acuerdo al riesgo de hipoglicemia, va a ser más estricta la glicosilada si es que su riesgo es bajo, pero si el riesgo es alto, nos vamos a ir por encima de 7. ¿Cuánto tiempo tiene de diabetes? A más tiempo de diabetes vamos a ser menos estrictos. La esperanza de vida, si la esperanza de vida es corta, también vamos a ser menos estrictos.
Si tiene muchas comorbilidades, es decir, nuestro paciente ya se infartó 1, 2 veces, ya tiene problemas renales, también nos vamos a ir hacia glicosiladas más altas. Igual que las complicaciones vasculares, también tiene mucho que ver la preferencia del paciente, ¿no? Entonces, si es un paciente, es un buen paciente, con capacidad de cuidarse él mismo, muy motivado, podemos exigirle un poco más. En cuanto a las metas en glucosa en ayunas, como podemos ver acá, la meta sería de 80 a 130 en ayunas y después de las comidas menos de 180. Ahora algo muy importante y que pues he estado agregando más en las últimas guías es la función que tienen los inhibidores de SGLT2 y los análogos de GLP-1. Como saben, estos actúan a nivel de incretinas. Los beneficios cardiovasculares ya demostrados de estos medicamentos no van a depender del cuánto se baje la hemoglobina glicosilada. Entonces, si tenemos pacientes con algún tipo de enfermedad cardiovascular establecida, estamos hablando de que han tenido infartos, eventos cerebrales vasculares o algún problema de enfermedad arterial periférica, pues podríamos agregar estos medicamentos para mejorar su pronóstico. Como le digo, es independiente del objetivo de hemoglobina glicosilada. En cuanto al manejo de la obesidad en el paciente diabético, ¿qué opciones de tratamiento tenemos? Tenemos la dieta y la actividad física, que se inicia en todos los pacientes, pero de recomendación entre IMC de 25 a 26.9. En los pacientes que tengan de 27 a 29.9 de IMC podemos aplicar lo que es dieta, ejercicio, pero también se podría iniciar lo que es farmacoterapia. Y en los mayores de 30 podríamos ya pensar en la cirugía metabólica. Un cambio que ha habido este año es que el IMC se calcula anualmente. Antes se recomendaba que el IMC se calcule en cada visita. Muy bien, entonces debemos ver de todas maneras si nosotros vamos a utilizar medicación para obesidad, para bajar de peso al paciente, cuáles son sus efectos adversos y si el paciente no tiene alguna contraindicación. Si el paciente no llegara a una pérdida de 5% en los 3 meses de tratamiento, o si existen problemas de seguridad o tolerabilidad, deberían ser retirados o cambiados por otra medicación. Dentro de la medicación aprobada y que nos muestra también la guía está el orlistat, la lorcacerina, la combinación fentermina-topiramato, naltrexona, bupropion y liraglutide. En cuanto a la cirugía metabólica, debería ser recomendado para tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en los candidatos quirúrgicos adecuados, con IMC más de 40, independientemente del control o complejidad de los regímenes para bajar la glicemia. Y en adultos con IMC entre 35 a 39.9 cuando la hiperglicemia no se controla adecuadamente. Además, la cirugía metabólica se va a considerar en pacientes que tienen IMC de 30 a 34.9 si no se alcanza una pérdida de peso o mejoría de las comorbilidades. Ahora vamos a ver todo lo que es el tratamiento farmacológico para la diabetes mellitus tipo 2. Recuerden que la metformina sigue siendo el medicamento preferido al inicio, el cual se puede continuar de forma indefinida, de acuerdo a cómo lo tolere el paciente, ¿no? Recuerden que también existen sus contraindicaciones. Además, cuando el paciente inicia diabetes, se podría considerar una terapia combinada para evitar el tiempo de falla de un solo agente medicamentoso. La elección del agente farmacológico debe centrarse en el paciente. Entonces recordemos que ahora actualmente tenemos medicamentos que van a mejorar el pronóstico renal, que van a mejorar la morbilidad cardiovascular, ver también el costo, el riesgo de hipoglicemia, entre otros. Los ajustes deberían realizarse cada 3 a 6 meses, ¿no? De todas maneras, ¿cuándo deberíamos usar insulina? Sobre todo al debut. En pacientes que vienen pues con pérdida de peso, poliuria, polidipsia, se debería usar insulina, probablemente solo en una forma temporal para mejorar todos estos síntomas. En pacientes que tengan glicosiladas de más de 10,
o cuando sus niveles de glicemia se encuentran más de 300. Algo importante que tenemos que ver en su tratamiento es si este paciente ha tenido enfermedad cardiovascular establecida o también se tiene alto riesgo de presentar la misma, es decir, pacientes de más de 55 años, hipertrofia de ventrículo izquierdo, estenosis coronaria, carotidia o de arteria extremidad inferior mayor de 50. En estos casos deberíamos utilizar análogos de GLP-1 o inhibidores de SGLT2, ¿sí? Entonces, estas recomendaciones ya están respaldadas por ensayos clínicos, ¿no?, en ambos tipos de medicamentos. En el caso de que tuvieran problemas de falla cardíaca o enfermedad renal crónica, particularmente en los pacientes que tienen fracción de eyección reducida, ¿no?, igualmente deberíamos usar preferentemente lo que son los inhibidores de SGLT2. Si no lo toleraran o estuvieran contraindicados, podríamos utilizar los análogos de GLP-1. En el caso de los pacientes con enfermedad renal crónica, específicamente los que tienen problemas ya de enfermedad renal crónica per se, estamos hablando de que ya tengan una relación albuminuria-creatininuria mayor de 30 y más aún si tiene más de 300, ¿no? Esta es la tabla que nos muestran para guiarnos en la elección del medicamento, ¿no? Y hemos dicho que la primera línea siempre va a ser metformina y obviamente con cambios de dieta y ejercicio. Pero después de eso, si es que el paciente no controlara, tenemos que preguntarnos si este paciente tiene o no factores cardiovasculares o ha tenido algún antecedente de enfermedad cardiovascular y ver cuál de las dos alternativas iría mejor en el paciente. Entonces ahí de hecho deberíamos añadir, como mencioné, un análogo de GLP-1 o un inhibidor de SGLT2. Si no tuviera esto, pues tenemos ya todas las otras gamas de medicamentos, que va a depender si el paciente tiene riesgo o no de hipoglicemia. También va a depender mucho de la realidad que tengamos en cada uno de nuestros países. No en todos el sistema de salud nacional o público asegura que se tengan todos estos medicamentos, ¿no? En el caso de nosotros en Perú tenemos en el sistema público el tratamiento con metformina y como segunda línea solo tenemos glibenclamida. Y en lo que son medicamentos inyectables, lo que es la insulina, ¿no? En pacientes que necesitan una mayor reducción de glucosa, la cual ya no se puede obtener por agentes vía oral, en esta guía nos está diciendo que es preferible usar un análogo de GLP-1 en vez de la insulina cuando sea posible. Recordemos que los análogos de GLP-1 también son inyectables, entonces se está prefiriendo eso antes que la insulina. La calculadora de riesgo que ya les había mencionado y que está respaldada por the American College of Cardiology, que nos calcula el riesgo cardiovascular a 10 años, lo tenemos de todas maneras disponible en el link y también está en algunas calculadoras en aplicaciones por celular. Es importante que nosotros calculemos el riesgo para también darnos cuenta de cuánto es el peligro de nuestro paciente, ¿no? Cuando hablamos de enfermedad cardiovascular y el manejo de riesgo cardiovascular, tenemos que tener muy en consideración lo que es la hipertensión arterial, ya que la combinación de diabetes más hipertensión arterial pues aumenta bastante el riesgo de mortalidad. El umbral a partir del cual la presión arterial en el paciente con diabetes es considerado tratamiento farmacológico es a partir de 140/90, ¿sí? Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los bloqueadores de los receptores de angiotensina a dosis máxima es el fármaco de primera línea. Y también se podría dar en pacientes que tengan relación albuminuria, creatininuria más de 300 o de 30/300, ¿no?, que se considera microalbuminuria. Igual como en lo que es diabetes, ya saben que en la hipertensión arterial los objetivos de control también se individualizan. No es lo mismo tratar a un paciente joven que un paciente adulto mayor. En cuanto al control lipídico, tenemos lo que es la prevención primaria y la prevención secundaria. En el caso de la prevención primaria, los pacientes que tienen entre 40 a 75 años sin ningún tipo de antecedente de enfermedad cardiovascular, se debería usar estatinas de intensidad moderada, más cambios en estilo de vida.
En pacientes de 20 a 39 con factores de riesgo cardiovascular sería razonable iniciar estatinas, ¿no? En pacientes con diabetes y alto riesgo, especialmente aquellos con múltiples riesgos para enfermedad cardiovascular o entre 50 y 70 años, es razonable usar estatinas de alta intensidad. Y en adultos con diabetes y un riesgo cardiovascular de 20% o más a 10 años, sería razonable adicionar ezetimiba a las dosis máximas de estatinas para reducir el LDL en un 50%. Entonces, como vemos, casi se ha ampliado el uso de estatinas a todos los pacientes diabéticos. Y es más, la ezetimiba está cumpliendo un rol mucho más importante de lo que estaba indicado años anteriores. En cuanto a la prevención secundaria, para pacientes de cualquier edad con diabetes y que ya hayan tenido una enfermedad, algún tipo de enfermedad cardiovascular, pues se debe tener estatinas a dosis altas en el tratamiento más cambios en el estilo de vida. En el caso de los pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular considerados en alto riesgo, si el LDL es más de 70, en las dosis máximas toleradas de estatina deberíamos agregar ezetimiba o inhibidores del PCK9. Entonces, recuerden que debemos usar la dosis máxima de estatina que tolere el paciente. Y en pacientes de más de 75 años que usan estatina, es razonable que los pacientes continúen con la medicación. Recuerden que las estatinas están contraindicadas en el embarazo. En cuanto a lo que son los triglicéridos, cuando tienen más de 500 debemos investigar otras causas de este trastorno y considerar tratamiento farmacológico. En pacientes que tienen triglicéridos de 175 a 499 deberíamos tratarlos con cambios de estilo de vida. No es necesario el tratamiento farmacológico per se. En pacientes con enfermedad cardiovascular u otros factores de riesgo, en tratamiento con estatinas, que están bien en LDL, han llegado a meta, están controlados, pero los triglicéridos siguen elevados, podríamos agregar ésteres de ácido graso omega 3, lo cual podría reducir el riesgo cardiovascular. El uso combinado de estatinas más fibratos no va a mejorar el pronóstico de nuestro paciente y no se recomienda. Eso es importante y a veces cometemos ese error. Aquí están las estatinas, tanto de alta intensidad como de moderada intensidad. Lo más usado, por lo menos en nuestro medio, es atorvastatina. Alta intensidad es de 40 a 80 y de moderada intensidad es de 10 a 20 miligramos. En cuanto a la terapia antiagregante, que también ha estado disminuyendo sus indicaciones en los últimos años, se debería usar aspirina como prevención secundaria en aquellos pacientes con diabetes y que ya han tenido alguna enfermedad cardiovascular. Para pacientes que han tenido alergia a aspirina se podría usar clopidogrel. Ahora, la terapia doble aspirina-clopidogrel se podría usar hasta un año después del evento coronario. La aspirina como prevención primaria, es decir, aquellos pacientes que no han tenido ninguna complicación, ninguna enfermedad cardiovascular, podría usarse en pacientes con un riesgo cardiovascular incrementado, pero hay que ver sus beneficios y sus riesgos, advirtiendo de todas maneras a los pacientes del riesgo de sangrado. En cuanto a las complicaciones microvasculares y el pie diabético, la enfermedad renal crónica es algo a lo que tenemos que estar siempre atentos, por lo menos una vez al año, y hemos mencionado que se debe solicitar un dosaje de relación albuminuria-creatininuria y hallar la tasa de filtración glomerular también, para ver si hay alguna alteración en nuestro paciente. En los diabéticos tipo 2 es desde el momento que se hace el diagnóstico. En los diabéticos tipo 1 es después de 5 años de duración de la diabetes. Si encontramos a un paciente con una relación albuminuria-creatininuria más de 30 o con una tasa de filtración glomerular menos de 60, se debería monitorizar más frecuentemente, por lo menos 2 veces al año. Recuerden que los inhibidores de la ECA y los bloqueadores de los receptores de angiotensina no se recomiendan para la prevención primaria de enfermedad renal crónica en pacientes con presión arterial normal o que no tengan ningún tipo de daño, es decir, que su relación albuminuria esté normal y su tasa de filtración glomerular esté normal. Es decir, no es que le vamos a dar inhibidores de la ECA a todos los pacientes diabéticos, solamente a los que tengan criterios para darles, ¿no? Porque a veces también ese es un error muy común, a todos los diabéticos se les da y no es así. En cuanto a la retinopatía diabética,
Igual, en los diabéticos tipo 2, todos los descartes de estas complicaciones se hace al momento del diagnóstico. Y en los diabéticos tipo 1 a partir de los 5 años, ¿no? Entonces, si la glicemia está bien controlada y no existe retinopatía diabética, el examen oftalmológico debería ser anual o bienal. En cuanto a la neuropatía diabética, igual, desde el inicio del diagnóstico, evaluación con monofilamento, con diapasón, evaluación de la sensación de temperatura. Siempre preguntar al paciente si tiene algún síntoma de neuropatía autonómica, si tiene hipotensión ortostática, algún otro síntoma. Recuerden siempre que la optimización glicémica previene o retrasa el desarrollo de la neuropatía diabética y atenúa la progresión en diabéticos tipo 2. El pie diabético, muy importante, es que el paciente sea lo suficientemente educado en el cuidado de sus pies. Además, debemos hacer una evaluación integral por lo menos una vez al año para identificar zonas de riesgo de úlceras, si hay presencia o no de úlceras previas, si hay hongos, si hay zonas con mayor hipertrofia o desviaciones, ¿no? En el caso de los adultos mayores, debemos tener en cuenta que ellos tienen mayor riesgo de hacer hipoglicemia. Así que hay que tratar de evitar lo que es el sobretratamiento y desintensificar las terapias complejas, ¿sí? Recuerden que osemoglobina glicosilada, su meta no va a ser de 7%, probablemente vamos a aceptar ya un 7.5, 8, dependiendo también del paciente. Siempre realizan una evaluación neurocognitiva, ¿no? En el caso de los adultos mayores, como les mencionaba, la glicosilada va a cambiar la meta, puede ser 7.5, 8 o hasta 8.5, dependiendo cómo esté el adulto mayor, si está sano, si ya es un paciente adulto mayor complejo o muy complejo, ¿no? Son términos que también usamos en geriatría para poder evaluar al paciente. Entonces, si el paciente ya es un paciente que tiene muchas enfermedades crónicas, tiene un deterioro cognitivo moderado a severo, un alto grado de dependencia, pues menos de 8.5 está bien. En el caso de los niños y adolescentes, que como les mencionaba es una población que está aumentando con este tipo de patologías, lo más novedoso en esta guía es el uso del liraglutida, que es un análogo de GLP-1, en niños de 10 años o mayores, ¿no? Si es que no cumpliéramos las metas glicémicas con metformina o con o sin insulina basal, ¿no? Recuerden siempre que no hay antecedentes de carcinoma médula de tiroides, ¿ya? Porque eso es lo único que se ha asociado con este tipo de medicación. Entonces, los 3 medicamentos aprobados de inicio en juventud para diabéticos tipo 2 es insulina, metformina y liraglutida actualmente. Los demás todavía no están aprobados. En cuanto a la gestación, cuando una paciente diabética decide que va a embarazarse, debemos tener una glicemia preconcepcional controlada con una glicosilada menor de 6.5% por lo menos. Recuerden que durante la gestación podría haber una progresión de la retinopatía diabética, así que debería hacerse un monitoreo en cada trimestre. Las metas de glicemia durante la gestación son diferentes, ¿ya? En ayunas es menos de 95, a la hora es menos de 140 y a las 2 horas menos de 120, con una glicosilada de menos de 6% o hasta 7 si es que hay mucho riesgo de hipoglicemia. Ahora, el uso de monitoreo continuo de glucosa podría ayudarnos con los objetivos de glicosilada, ¿no? En este caso. Igual no se puede sustituir por el autocontrol de glucosa. En el caso de la diabetes mellitus gestacional, recuerden que lo primero que se hace es el cambio de estilos de vida. Si no alcanzara metas, la siguiente medicación que se utiliza es insulina, ¿no? La insulina es el medicamento de cabecera en diabetes mellitus gestacional. El caso de metformina y glibenclamida no deberían ser usados como fármacos de primera línea, ¿sí? En el caso de la metformina en pacientes que han estado usándolo por síndrome de ovario poliquístico, se debería discontinuar hacia el final del primer trimestre. En cuanto a los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1 o 2, pregestacional, igual, la insulina es el fármaco de preferencia en ambas situaciones. Además, muy importante, deberíamos prescribir dosis bajas de aspirina, de ácido acetilsalicílico, al final del primer trimestre,
para disminuir el riesgo de preeclampsia, ¿no? A veces también nos olvidamos de eso. El control postparto. La paciente ya ha terminado su gestación, debe seguir con las intervenciones en estilo de vida, o bueno, se podría prescribir metformina en algunas pacientes con antecedentes de diabetes mellitus gestacional que han tenido prediabetes, ¿no? Para prevenir el avance de diabetes. Se aconseja de igual forma la lactancia materna exclusiva, no hay ninguna contraindicación por esa parte, porque también va a ayudar, va a tener beneficios metabólicos a largo plazo. Importante en la diabetes tipo 1, considera que la lactancia puede aumentar el riesgo de hipoglicemia, ¿sí? Así que hay que ajustar de todas maneras la insulina. Y por último, algo que también está mencionado en la guía es el cuidado de la diabetes en el hospital. Entonces, a veces tenemos pacientes con hiperglicemia ya hospitalizados que no tenían el diagnóstico de diabetes. Entonces, se recomienda realizar una prueba de hemoglobina glicosilada en todos los pacientes que tengan unas glicemias mayores de 140 ingresados en el hospital si no se realizó este examen en los 3 meses previos, ¿no? Además, la terapia debería iniciarse en hiperglicemia persistente, ¿sí? Por encima de un umbral de 180. Cuando uno empieza el tratamiento, que usualmente en pacientes hospitalizados es con insulina, la glicemia debería mantenerse entre 140 y 180 miligramos por decilitro. Metas más estrictas podrían considerarse en pacientes pues, que no tengan un riesgo de hipoglicemia significativo, como casi todo lo que hemos estado viendo. Recuerden que el uso de insulina en escala está totalmente desaconsejado en el paciente diabético y que está hospitalizado, ¿no? Porque ya hemos visto que eso todo no previene las hiperglicemias, lo único que estamos haciendo es tratar algo que ya se ha dado. El uso de régimen de insulina basal más un bolo de corrección es lo que más se recomienda en pacientes con poca tolerancia oral, y el que es el basal más dosis con las comidas y correcciones es el más adecuado en pacientes con buena tolerancia oral. Muy bien, con eso estaríamos terminando la exposición sobre la guía de cuidado de diabetes del ADA 2020. Muchas gracias y una vez más, muchas gracias por la invitación a la Federación Latinoamericana